Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, esta edición número 35, que es muy particular, que nos tiene de forma remota. Y en esta oportunidad compartiendo un espacio de conversación y de reflexión con Francisco Márquez, director de Un crimen en común, y Mecha Martínez y Elisa Carricajo, intérpretes de la película. Hola Francisco, hola Mecha, hola Elisa. Gracias por estar Hola. acompañándonos. Hola. Vamos a comenzar con Francisco un poco hablando sobre este proceso de escritura de la película. Eh, Tal vez me interesaba como empezar a conversar, digamos, estas ideas que fueron surgiendo desde la escritura. Poco, digamos, cuando uno ve la película tiene como una sensación como de un trabajo sobre el miedo, el horror y sus filiaciones en relación a cierto tejido social y cómo se interpretan esas ideas. Pienso que algunos hechos concretos tal vez fueron como determinantes a la hora de empezar a pensar esta película. Y me interesaba un poco ahondar un poco en este trabajo de escritura y cómo comienza o cuáles fueron esos disparadores y qué resonaba de ser real para dar forma a un crimen común. Sí, bueno, en principio gracias por el espacio para nuestra película. Sí, yo, digamos, un poco como vos bien decías, el proceso de escritura parte de lo real, ¿no es cierto? De diferentes situaciones que sucedieron, digamos, y que siguen sucediendo. Quizás los casos más emblemáticos son los de Luciano Arruga, Facundo Ferreira, hoy Facundo Castro, que todavía estaba vivo cuando filmamos la película. Eh, y un poco el proceso de escritura parte de cierta relación eh, emocional con esas situaciones que suceden y siguen sucediendo. Eh, la película, digamos, está abordada no desde el punto de vista de los chicos, sino desde, bueno, el personaje que interpreta Ellie, que de alguna manera, si bien no necesariamente soy yo, tiene que ver un poco con el lugar, con mi pertenencia de clase, de alguna manera. Es curioso, la otra vez le contaba justo a Ellie que, y no te conté a vos, Mechi, aprovecho este momento, que estaba viendo Sophie, mi hija de 4 años, no sé por qué, porque ella aparece en realidad al final pidiendo un chisito, al final de la película. Entonces, ella me pide que quería ver la película. Entonces le digo, bueno, no sé si es una película para una nena de 4 años, pero si querés empezar a ver, te vas a aburrir. Y la empecé a ver y estuvo viendo, veía, hasta que yo mismo le dije, bueno, pará, viste, no, vio media hora de película. Y ella todo el tiempo decía, mirá, subraya el libro como vos, mirá, y como que había un montón de cuestiones que detectaba en la película que tenían que ver quizás con su cotidiano. De alguna manera, la película trata de pensar eh, o tiene que ver con cierta angustia que, que, que me atraviesa o cierta impotencia que me atraviesa por esa distancia trágica de alguna manera que hay entre el personaje de Elisa, el cual en ningún momento la película busca condenar ni mucho menos, sino tratar de atravesar con ella esa situación. Que me atraviesa ante esa distancia trágica que mencioné recién. Digo, no quiere decir eso que literalmente si yo paso una situación así, hago lo mismo, no hago lo mismo, no tiene que ver con eso, ¿no? Eso no deja de ser una poetización de una situación, digamos, de una puesta en escena de una situación, pero sí
de cómo a mí me atraviesa esto, ¿no? No sé si un poco responde la pregunta. Sí, digamos, creo que algo que se pone mucho en tensión son estas ideas que se discuten en el aula, que parecen un poco quedar ahí en el aula, ¿no? Como si en la práctica y ese saber quedaría un poco de alguna forma escindido, o sea, el saber escindido un poco de la práctica, como este debate que tiene un poco el personaje entre la teoría y la práctica, como cómo trascender el aula de esa vida académica, ¿no? Sí, Y yo creo que pensaba un hubo... poco... Ay, perdón. No, 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 no. por esto que me decías, digo, que me parece interesante, porque la generación de los 70, digamos, tenía una praxis sumamente, con sus tensiones, sus contradicciones, con sus cuestiones de época, digamos, pero una praxis muy clara en relación a ese tema, ¿no? En la relación entre la práctica y la teoría. Y la dictadura, de alguna manera, quebró eso, ¿no? Digamos, quebró ese vínculo entre la intelectualidad y los sectores populares. eh, lo quebró, me da la sensación, como que fragmentó la sociedad, ¿no? Los saberes están fragmentados, una super especialización de las áreas, y eso produjo una fragmentación, es parte, digamos, de lo que hizo la dictadura, pero es un fenómeno global, digamos, ¿no? Que escinde la práctica de la teoría, y cuesta mucho quebrar, ¿no? Cuesta un montón quebrar, bueno, un poco es eso lo que está expresado en la película, ¿no? Yo creo que ese es el devenir histórico de esa situación. Cuando recién introducimos la película tuve como un fallido con el título, bueno, entre esta idea de un crimen común, entonces me interesaba, digamos, el título de la película es Un crimen común, me interesaba como conversar, casi que debería haber partido de esto, digamos, con este título y esta idea de ese común, de ese crimen normal, tal vez de poca trascendencia, digamos, como se inscribe un poco esta idea del título en relación al relato también. Es interesante el fallido porque de hecho la película originalmente se llamaba Un crimen en común, que nos parecía de alguna manera que era primero establecía un lugar súper condenatorio hacia el personaje, que no es lo que está en la película finalmente. Y creo que Un crimen común es más preciso, justamente por eso lo hemos cambiado, y está buena la pregunta del título, porque para mí habla un montón de la peli. Tiene una doble acepción, ¿no? Por un lado, con esta cuestión de que es común, y lo que pasó con Facundo ahora es un caso más, porque, y sobre todo durante la pandemia, y sobre todo con un secretario de seguridad como hay en la provincia, como Bernie, este tipo de situaciones se agravan de alguna manera. Y esto sucede todo el tiempo, y seguramente Mechi va a poder precisarlo con mucho más elocuencia. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo que los pibes son lo menos verdugueados por la policía, pero pasan cosas mucho más graves que comerse una verdugueada, digamos. Entonces, en ese sentido, la palabra común es literal. Y también con la idea, para mí era importante en el sentido de la idea de comunidad, ¿no? Como una especie de que la sociedad está basada en eso. Por eso no es un problema del personaje, no es un problema de Cecilia, es un problema que nos atraviesa, digamos, en una sociedad injusta socialmente y económicamente solo se puede sostener mediante con un sistema represivo, más o menos explícito de alguna manera. En momentos como este, más, momentos donde es tan duro la cuestión económica, se aprieta, digamos, también por el lado represivo, sobre todo, insisto, ¿no? Con un secretario de seguridad como el que hay en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, el tema es cómo convivimos como sociedad con ese crimen que es originario del sistema capitalista. El sistema capitalista no puede existir si no convive con ese crimen original que le da origen. Y esa es la idea también de común, ¿no? De que estamos todos, y es parte de la comunidad, ese crimen, que es un crimen de clase.
no es un crimen, digamos, no es una cuestión que tiene que ver con una violencia en general, sino que es una violencia direccionada hacia un sector social específico. Bueno, también me interesaba, digamos, volviendo también un poco a la factura de la película y al lenguaje, digamos, el trabajo con el lenguaje, digo, como, bueno, vos, digamos, te parás desde ciertas como ideas formales, un poco, bueno, cierto trabajo del fuera de campo, ¿no? Como que es ese afuera, ¿no? Y bueno, desde ahí, digamos, hay un montón de ideas para conversar, un poco en relación al trabajo con el sonido. También, algo que también me interesaba, si era para vos interesante conversar en relación un poco a esta inscripción dentro de cierto género del horror o del terror o thriller, bueno, cómo trabajás con algunos elementos. Digo, la película no se inscribe totalmente, digamos, ahí, pero de alguna forma trasciende, digamos, el lugar, ¿no? Como estas ideas, digamos, como estas reflexiones que un poco estamos conversando recién, para adentrarse, digamos, en un terreno más del lenguaje, como que eso me interesaba un poco, si querías conversar, digamos, cómo fue plantear esto, digamos. Sí. Está bueno. A ver, siempre pensamos como los recursos formales muy vinculados, digamos, es como que los recursos formales devienen un poco de la narración o de lo que se está contando. Intentamos como que eso devenga de ahí y no imponérselo a la película. Y en este caso, digamos, la idea del horror parte, digamos, para mí, y recuerdo, me quedó grabado inclusive el momento en que lo filmamos, porque fue muy duro y recuerdo mucho después del corte, cómo quedamos todos, y por la interpretación de Eli, sobre todo, que es ese momento que ella ve por la televisión lo que sucede, ¿no? Y bueno, eso es el horror, digamos, un poco entender, no entender, porque en un punto ella entiende, ¿no? Pero visualizar de alguna manera las consecuencias de una no acción, porque esa no acción de ella, bueno, en ese caso es alguien que le toca la puerta o la ventana de su casa, pero en realidad, digamos, uno para vivir en este mundo, un poco, hay momentos que uno se deja de ver. Y ese es el fuera de campo, deja de ver. Porque por más que no nos toquen la puerta de la ventana, bueno, Mechi, como contaba fuera del aire, vamos a decir, hasta ayer anoche estaba haciendo, y bueno, esto obviamente, como entenderán, no está grabado, no es en vivo, ¿no? Está grabado. Entonces, Mechi ayer estaba en Guernica, digo, y yo no estuve todo el día pensando en Guernica, y Guernica estaba ahí, ¿no? Y hay gente que no tiene dónde vivir. Entonces, ese horror no es algo que no esté, está, esta sociedad es un horror, no por ponernos oscuros ni pesimistas, digo, pero la sociedad es un horror, está basado en un horror, está basado en la exclusión de un porcentaje muy grande de la sociedad y en el lujo de un porcentaje muy pequeño. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Entonces, en el momento en que ella, digamos, ese horror deja de estar en un texto, digamos, y deja de ser una idea teórica, y se le presenta de una manera de la cual no puede, una vez que le tocan la puerta, ese horror queda dentro de su cabeza, la película asume esa forma porque es la forma en la cual es lo que le ocurre al personaje, ¿no? Es como que la forma de la película toma la tesitura del personaje, tanto visual como sonoramente. Y bueno, ya que nombraste el sonido, para mí es muy difícil, digamos, pero bueno, dedicar esta película a Abel, que es el sonidista, que ha hecho un trabajo enorme y que ya no está con nosotros y con nosotras, y que ha hecho un trabajo enorme desde el sonido.
digamos, hay un, y voy me pongo conceptual para, para poder seguir. Hay un trabajo, bueno, seguramente conozcan lo que dice Bresson, ¿no? Nada de lo que esté en la imagen tiene que estar en el sonido, ¿no? Esta idea de cómo se complementa el trabajo sonoro y el visual. Y eso es un poco el gran trabajo que hizo Abel. Es decir, todo lo que aporta el sonido es aquello que no está en la imagen de alguna manera, ¿no? Construir muchas veces el sonido construye el horror. Me acuerdo de cuando estábamos con él y era difícil actuar para él y algunas cosas, ¿no? Porque tenía que actuar sobre la nada, porque no estaba escuchando nada, ¿no? Y tenía que construir desde ahí, y después nosotros confiamos que el trabajo de Abel iba a ser sutilmente construir eso, ¿no? Desde un sonido de un viento, no sé, para mí es muy pequeño lo que hace, ¿no? En un momento se mete a caminar por un lugar y es un vientito que aparece y después desaparece, ¿no? Es como algo muy, muy pequeño, pero elocuente desde el trabajo sonoro. Sí, un poco lo que vos comentabas recién también, que es una película que además también se desencadena, ¿no? En parte a partir de un sonido que es ese golpe en la puerta, ¿no? No solamente de eso, pero digo, como que de alguna forma opera como de una manera muy simbólica también, y pensaba también en ese trabajo como de la obra en construcción, digamos, como que hay digamos, un trabajo como muy sensible ahí desde ese lugar también, en este encuadre también como súper cerrado en cierta manera, como sobre ella. Como, bueno, un poco lo que contabas, que es un trabajo notable también desde ese lugar. Pau, perdón, ¿vos escuchaste la obra en construcción? ¿La obra en construcción? ¿Dijiste la obra en construcción porque escuchabas una obra en construcción? No, me refería un poco, digamos, a esta obra que sucede en la facultad, digamos, que me Ah, interpela un poco el personaje de Elisa. Ahora por ahí podemos pasar también un poco dale. a conversar con Elisa también en relación un poco a esta, de alguna forma, como la subjetividad que encarna, digamos, estas ideas, que es el personaje de Cecilia, ¿no? Si me refería un poco como a esa obra que está todo el tiempo ahí también en tensión, y que también me parece que desde lo sonoro, ¿no? Como habita como un poco, no solamente en las situaciones, digamos, en las que participa Elisa en relación a quiénes son esas personas que están formando parte de la obra, sino que está presente también en esas escenas de la facultad. Por eso me parecía como un trabajo muy rico, y bueno, y sabía que también en relación a la figura de Abel te interesaba como hablar sobre eso. Si querés comentar algo más, o pasamos un poco como ya a hablar con Elisa y con Mecha. No, sí, mejor con él y Mechi. Simplemente tuve esa pregunta porque con Abel trabajábamos como la hora del día y decíamos que había una obra en construcción cerca de la casa, porque efectivamente cerca del rodaje había una obra en construcción. Entonces dije, y hay unos resabios de eso. Y dije, ¿cómo escuchó eso? Me asombró, pero no, era por la universidad. Bueno, hola Elisa, bueno, gracias también por acompañarnos en esta conversación. Pienso, bueno, que hay algo como un trabajo como muy elocuente también en relación al trabajo de la mirada, que más allá, digamos, como de interpretar un ánimo que está en Cecilia, entre lo que dice y lo que no dice, y en este tránsito entre cierto temor o como esta idea como medio de culpa, que no sé si decirlo de esa forma, pero bueno, que hay algo de eso en ese personaje. Y bueno, me interesaba un poco como conversar con vos en relación a este recorrido de este personaje que se va armando a partir de ciertos gestos, como esto como de instalados muy en el cuerpo. Eso es algo que creo que se percibe mucho, y cómo de alguna forma va empezando a habitar esta extrañeza, con esta mirada que se va como perdiendo, que ya es difícil como de sostener en un momento, ¿no? Como hay algo de eso que encuentra en ese personaje. Bueno, no sé, un poco esas ideas, me interesaba conversar con vos, de cómo fue este proceso de Cecilia. Yo creo hay algo que tiene que, es decir, que casi no conocemos al personaje por fuera de este acontecimiento. Eso también es algo que para mí fue un poco misterioso y está bueno porque
de alguna manera conocemos algunas cosas de ella, pero no tantas. Entonces, como si la película se ocupara de contar lo que le pasa en este momento. Y un poco quién ella es, o sea, hay una serie de indicios más claros sobre su vida, pero hay algo de que lo que se narra es ese tránsito desde esa situación. Yo creo que hay un trabajo como muy complejo ahí que fuimos trabajando con Fran, después con Fran y Andy y Mecha en muchas discusiones y charlas y todo, que tiene que ver con cómo encontrar la forma de no ser, de no juzgar, no solo juzgar a Cecilia, no solo ponernos como espectadores en la vereda del bien y decir que ella es la que se equivoca, si bien está clarísimo que se equivoca y se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar, es algo que a mí me volvía loca durante la película, como reincide, cómo se atora. Creo que la búsqueda fue encontrar cómo podemos también reconocernos en ese miedo, para que eso pueda ser también un disparador. La pregunta que abre, creo, el final de la película es ¿qué hacemos con eso, con ese horror que bueno, que a quienes habitamos del lado del privilegio muchas veces nos toca no ver, ¿no? Entonces, podemos no ver, ¿no? Un poco lo que decía Fran, podemos no ver, podemos elegir no ver, podemos elegir no pensar que está ahí. Y el tema es, bueno, ¿cómo reconocemos esos privilegios? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo no sé, los hacemos conscientes, los volvemos algo, los volvemos acción? Y eso es lo que ella no puede hacer durante la película. Y yo creo que por eso la película empieza a meterse en su cabeza, porque ella está muerta de miedo y de culpa. Y son todos sentimientos que no sirven para nada. No le sirven a nadie, no le sirven a ella, no le sirven a los demás. Y bueno, y venimos de unos meses donde también estamos de nuevo aún más llenos de miedo. Digo, el miedo es un gran dispositivo de este tiempo. Entonces, no sé, siento que hay algo, volviendo al tema de la mirada, creo que hay algo de que el trabajo de ella está en la mirada porque es puro pensamiento. Es un pensamiento que no pasa al cuerpo, que no teje redes, que no... Cecilia no tiene entorno, no hay un entorno, no hay redes, no hay con quien ella pueda hablar de lo que le está pasando. Y creo que eso abre una serie de preguntas que tratamos de poner en el cuerpo de ese personaje. Como que son preguntas que están en la película y que había que encontrar la forma de que el cuerpo de Cecilia las contara, digamos. Y creo que lo que encontramos fue algo como de esa especie de como deseo de actuar y una especie de fuerza que la lleva para atrás todo el tiempo y que la vuelve sobre sí misma, sobre sus problemas, sobre sus miedos, y que le impide estar casi en contacto con eso que le pide ayuda, en contacto con lo que está pasando, en contacto, es una soledad, y si bien creo que el deseo es no juzgar eso, o no juzgar por no decir que está mal, claro que está mal, sino no juzgar para entender hasta qué punto también nos ocurre eso que le ocurre a Cecilia. Sí, el deseo es encontrar una forma de narrar en ese cuerpo algo que tiene que pasar a otro estado, que necesariamente se tiene que mover, como algo que tiene que encontrar una forma de abrir otro canal de acción, porque ese es
es terrible. Ese es el horror. El horror no es solo lo que ella ve, creo, ¿no? Que uno puede estar por ahí tratando de no ver. El horror también es lo que ella no hace, lo que ella no hace con eso. Algo de eso. Y creo que eso vive sobre todo en la mirada, como si fuera un pensamiento que está todo el tiempo ahí y un cuerpo que está como en 20 direcciones al mismo tiempo y no sabe qué hacer con eso. Sí, como que ese mundo exterior también va perdiendo como interés, ¿no? Como que hay algo como en esta extrañeza que empieza a adquirir la película también tiene que ver con esa como cierta como degradación, ¿no? Como un poco también me interesaba para invitar a Mecha a la conversación, cómo fue también el trabajo de, bueno, primero por ahí podemos conversar con Mecha y luego con las dos, cómo fue el trabajo de integrarse. Mecha, tengo entendido que es tu primer incursión dentro del cine, ¿no? Sí, yo no soy actriz, yo soy parte de una organización territorial, una organización que labura en territorio con compañeros que están desocupados, y también con compañeros con problema territorial, meramente. Personaje de Neve es un personaje también cercano, tal vez no tanto tal vez a tu biografía, pero tal vez a biografías de personas cercanas a vos, entonces me interesaba también pensar eso, bueno, cómo fue el trabajo también desde bueno, este personaje que escribe Francisco, cómo de alguna forma cuáles fueron tus aportes, cómo fuiste como moldeándolo, le fuiste dando vida de alguna manera. Cuando Fran hace la propuesta, la verdad que eso que decía recién Eli, que lo charlamos y nos abrazamos mucho y hemos construido mucho llorando, me hace acordar todo eso, tiene que ver con eso, con un diario, con algo que uno, o por lo menos en mi caso, no es ajeno. Esto que decía recién, cuando vos le preguntabas sobre las técnicas y sobre el pensar en hacerlo en un escrito y en una filmación, creo que tanto en Frank como en Eli lo pudieron hacer desde el lugar de ponerse en el zapato de quien lo vive. Perdón. Hablaban de los tiempos. Los tiempos siempre fueron difíciles cuando uno habla de clases. Y lo que ha hecho el sistema perversamente es naturalizar estas situaciones, ¿no? Porque no es solamente un pibe que mata la cana, es naturalizar un pibe con hambre en Constitución, en Retiro, es apretar nuestra cartera cuando pasamos por al lado de un pibe con visera, es naturalizar situaciones que deberían hacernos reaccionar distinto, colectivamente, ¿no? Entonces, y un aparato muy grande que está 24 horas en la casa de cualquiera, adoctrinando en el miedo, en el no te metas, en el sálvese quien pueda, en las diferencias, ¿no? Digo, se hablaba mucho en un tiempo pasado, en un tiempo muy cercano, no pasado, muy cercano, de la meritocracia. Bueno, y algunos están porque quieren, y en ese están porque quieren desde el que pasa hambre hasta la mujer que está siendo violentada, ¿no? Y está porque quiere, y está porque quiere, y está porque quiere. Si podés, y si querés, podés, ¿no? Esta cuestión de como si fuera una cuestión individual y una elección individual. Ahora, es cierto que, vuelvo a repetir, que te adoctrinen todo el tiempo diciendo, pero es así, termina naturalizando cosas que vos decís, no se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente frente al hambre, frente al no tener un techo, frente a que porque sos visera y vivís en el conurbano bonaerense, tienen derecho a cualquier cosa con vos.
Entonces, desde ahí, desde ese lugar, cuando Fran me invita y cuando miré ahí a ojos del cielo para ver si, digo así, de la misma manera de ellos presentar el tema, yo también tengo todos mis prejuicios. Y yo también iba a ver a una actriz que no sabía si iba a entender lo que yo vivía. Porque ella es actriz. Entonces, ahí cuando nos vimos por primera vez con ojos del cielo y nos miramos fijo, dijimos que sí, que nos entendíamos y que iba a ser así. No, pensaba un poco también, bueno, en las escenas, digamos, como gran parte del relato está llevado por Elisa, ¿no? Y con vos, digamos, ustedes interactúan en algunas escenas. Me interesaba puntualmente las escenas en las que ella va, digamos, posterior, digamos, al acontecimiento, en las que ella va a buscarte, ¿no? Que son estas dos escenas. Esta escena, bueno, donde está tan abogada, un poco cómo es, digamos, vos llevas un poco ahí la situación, cómo fueron, cómo fue ese diálogo entre ustedes, cómo fueron como construyendo eso, porque, digamos, también recordaba, bueno, esta primera escena donde están almorzando, que hay cierta complicidad, como que eso se va como un poco desgastando, ¿no? Digamos, cómo fue ese trabajo juntas, y cómo dieron dos escenas, también, digamos, donde sucede la confesión. Bueno, si quieres contar un poco como eso. Creo que cuando estábamos hablando de justamente lo que iba a ir sucediendo en la película y cómo lo fuimos construyendo juntos a ese suceder, a mí lo que me pasó en particular fue ver cómo pudo romper con ese miedo, porque desde que el Uber no la lleva hasta el barrio donde vive Neve, hasta, digo, ¿no? Como inicio de esa situación, hasta esperar la reacción de Neve frente a que ella rompió su espacio y fue al encuentro de esto, de que no sabía cómo resolverlo. Recién decía Eli que Cecilia estaba llena de miedo y sin saber qué hacer, pero con un coraje absoluto. No todos tienen el coraje de poder ir enfrentando esos miedos y de romper. Más allá de entender lo que está sucediendo y del horror que significa, como decía Francisco, el horror de entender lo que sucede. Uno puede entender el horror de lo que sucede, después uno lo mira como sociedad, digo, como en el diario, en la sociedad concreta, no hay muchos que rompan la barrera de el qué hacer solo desde una mirada crítica. No sé si me explico lo que digo, porque una cosa es aquel que va a ver la foto o a filmar la situación de los otros, ¿no? Pobrecitos los pobres, mirá, te muestro cómo están. Y otra cosa es involucrarte para que eso se modifique. ¿Sí? Otra cosa es desde el lugar que te toca, digo, no teniendo que renegar de nada de tu realidad, pero sí diciendo cómo de verdad aporto. A mí lo que me pasa siempre cuando discutimos estas cosas es una expresión que a mí no sé si me choca, pero que me pone en discusión con el resto, es cuando me dicen, ¿y en qué te ayudo? No, el problema está que si vos no entendés que como sociedad estamos viviendo para mierda y no nos ayudamos entre todos, ¿no? Que vos me tenés que ayudar a mí porque la tuya está... Digo, ¿no? Cuando recién iniciamos, preguntaban ¿cómo estamos? Y ¿cómo estamos? Estamos como estamos, digo, atravesados por miedo, por inseguridades, por dolor, por muerte, digo, pero no le pasa a un sector nada más, nos pasa a todos. Obviamente que quienes padecemos la pobreza más de cerca está más difícil, pero si vos lo mirás desde el lado de, che, ¿en qué te puedo ayudar? Solamente como sociedad estamos perdidos. Y lo que pudo hacer Eve, lo que pudo hacer Cecilia en la película de romper hasta el lugar donde el Uber le dijo, mirá que este es el límite de tu vida, lo otro ya no es tuyo. Me parece que tiene que ver con eso la ida en el Uber, ya hasta acá vos podés tranquila, después ya no es tuyo. Fíjate qué querés hacer. Y sale de ese auto decidida a enfrentar ese miedo, esa tormenta, esa imposición que como sociedad nos hace en la división de clases. Así la fuimos construyendo, así la fuimos discutiendo, así, porque también uno
uno pretende decir qué hago, cómo cambio desde mí todo esto que está tan mal. Y seguimos. No solo podríamos hablar de un crimen común, sino podemos hablar de todas las cosas en común que siguen apretándonos a la clase, ¿no? En función de este sistema que es totalmente perverso. Y uno no puede dejar de hablar de lo que nos está pasando, digo, de la cantidad de desocupación, de la cantidad de hambre, de la cantidad de necesidades básicas no cubiertas. Por eso decía, me parece a mí, digo, no voy a hablar por ninguno de los dos, pero me parece que lo fuimos construyendo así, a los personajes, a la peli, nos fue rompiendo barreras entre nosotros. Y una de las cosas cuando se presenta el proyecto, primero por la confianza en la que tengo en Fran y Andrea Testa, me permitió decirme a mí, bueno, a ver, también este es un lugar donde podés decir lo que pasa, podés hacer escuchar tu voz. Digo, me pasó por ahí también. Elisa, si querés también sumar alguna reflexión en relación a este trabajo conjunto. Bueno, a mí siempre que la escucho a Mecha, me dan ganas de callarme la boca, en el mejor de los sentidos, porque creo que es mucho mejor oradora y tiene mucha más claridad sobre estas cosas. Pero solo voy a aportar en relación a la actuación, porque creo que lo demás está dicho, y creo que está buenísimo lo que ella trae de romper fronteras. Creo que fue un gran trabajo de romper fronteras para todos, y creo que el cariño que nos tenemos también y que construimos y todo lo que lloramos juntas de esta película y seguimos llorando ahora, evidentemente trae algo de eso, de limpiar, de entender que como el problema es muy justo lo que dice Mecha, ¿no? El problema no está solo del lado de quienes lo padecen en el cotidiano, porque de alguna manera es imposible no padecerlo, por supuesto que para quienes es más duro, pero bueno, es muy importante también entender eso. En relación a la actuación, nada, solo decir que Mecha es una actriz nata, y que bueno, que auguro futuros encuentros en este terreno, todos los que se puedan, que fue, o sea, no solo el trabajo extra rodaje con ella fue alucinante y súper necesario. Creo que nos sentimos también, por lo menos yo, cuando sentía que estaba hablando de algo, hay cosas sobre las que sentía que podía hablar y cosas sobre las que sentía que no podía hablar. Estaba Mecha ahí sosteniéndome con su mirada siempre, literalmente a veces. Toda la escena del puente estaba Mecha ahí mirándome, y todo lo que me pasa a mí me pasa con ella. Aunque ella no esté exactamente en ese momento, todo lo que a mí me pasa con ella y con el vínculo que fuimos construyendo y con todo lo que hablamos. Entonces, a nivel solo técnico, fue una compañera increíble de actuación. O sea, un compañero que te sostiene la mirada toda una escena, aunque ya haya pasado su parte, y se queda ahí mirándote para que vos puedas actuar. Bueno, es un gran compañero, es alguien que entiende lo básico de la actuación. Entonces, bueno, creo que para ella fue muy fluido y natural y hermoso todo, y ojalá su actividad le deje un huequito para esta tarea, porque sería hermoso tenerlo un poco más también de este lado, aunque las grandes cosas que hace el otro son muy importantes, pero ojalá que la veamos más actuando. Lo mismo, bueno, con Elliot, que no está acá, que hace el personaje de Kevin, Elliot Totazo, que también era su primera incursión y que también fue realmente, digo porque esta pregunta apareció, ¿no? Cómo fue trabajar en otros espacios con por ahí personas que no habían trabajado todavía, y bueno,
En el caso de Mecha y de Elliot fue realmente de una fluidez y de una alegría enorme todo lo que pasó a nivel actuación. Así que muy, muy bello. Fran, si quieres también aportar algo en relación Sí. como este encuentro y este trabajo que hiciste, digamos, entre los intérpretes por ahí, tal vez con un recorrido, digamos, dentro del cine y de alguna forma quienes habitan esos espacios que retrataste, ¿cómo fue ese trabajo? Sí, digamos, para mí era muy importante que, digamos, y sí, generalmente pienso así cuando pienso en los actores y actrices, es que haya algún tipo de vínculo emocional en el cuerpo con las situaciones que tienen que interpretar. No, eso no quiere decir que tengan que ser, digamos, ni Mecha es Neve, ni mucho menos, ni él y Cecilia, digo, pero hay algo que esos cuerpos pueden, y esa memoria puede reconocer de alguna manera. Y para mí eso es central. Yo por eso no tenía duda, digamos, de que Mecha iba a poder interpretar el papel. Además porque también su propia actividad que tiene que ver con la militancia política también implica muchas veces una puesta en escena, no en el sentido de que ella está diciendo algo que no es ni que está actuando, pero sí que tiene que, a través del discurso, a través de su cuerpo y todo, poder transmitir sensaciones y emociones, y que lo hace, a mí siempre me hace llorar, Mecha, cuando hablamos de cualquier cosa. Digamos, tiene una sensibilidad que transmite emociones. Entonces para mí eso era muy importante. Después también, y creo que lo que dice Eli también va en ese sentido, siento que también hemos hablado en otra oportunidad, que la película también es un documental sobre este encuentro, el encuentro entre Mecha y Elisa. Es también un documental sobre ese encuentro, obviamente pasado por un montón de filtros, pero es eso. Y por otro lado, vos preguntabas al comienzo el aporte de Mecha, ¿no? Y nombraste la escena de ese encuentro en la casa cuando ella va como aparentemente a contarle y finalmente no puede. Cuando escribimos esa escena con Tomás Downey, la escena era un horror, tengo que decirlo, un horror en el sentido de una película de horror, sino que era un espanto. Estaba escrita horriblemente, porque no digamos, Neve no dejaba estar en el lugar de la trabajadora doméstica de la casa de Lisa. O sea, estaba escrita desde un prejuicio de clase, de un desconocimiento, bueno. Y recuerdo el momento en que tomamos la decisión y Mecha felizmente aceptó, proyectar la imagen de Mecha, así como la conocemos, en ese lugar, y era como, esto es ridículo, o sea, no tiene... Entonces, me acuerdo que lo hablamos con ella, ¿no? Pues no habíamos cambiado el guión en el momento y lo hablamos con ella y era como, claro, ¿no? Ella también evidentemente lo identificaba. De hecho, bueno, hablábamos mucho de la mamá, de Mecha, que fue trabajadora doméstica y también hablábamos un poco de eso. Y entonces el aporte fue permanente, inclusive, bueno, y el aporte de Helio también, que ahora fue padre hace muy poquitito, está con su bebita. El aporte de Helio, ¿no? De algo que tiene que ver con la experiencia de los cuerpos, con las emociones, que, qué sé yo me puedo sensibilizar, pero no lo puedo, digamos, y muchas veces ocurre en el cine, ¿no? Que se escriben escenas que interpretan personajes de los sectores populares escritos desde una clase social que tiende en general a universalizar su experiencia, ¿no? La pequeña burguesía, los sectores intelectuales tendemos a universalizar nuestra experiencia como si fuese una experiencia, bueno, universal. Entonces, ahí, bueno, esto que dice Eli, creo que como mi trabajo fue más poder escuchar y que otra cosa, digamos, poder ser receptivo a
tanto a Eli como a Mecha, ¿no? Porque Eli, no solo Mecha aportó, puse ese ejemplo porque quizás es más gráfico, pero con Eli fue también, digamos, casi podemos decir que ensayamos muy poquito, casi no ensayamos. Fue más que nada quizás poder dar un poquito de seguridad a Elio y Mecha, que no habían tenido la experiencia, y decir, bueno, vamos y calmar mi ansiedad también, a hacer una pasada, pero en realidad casi no ensayamos. Lo que hicimos más que nada fue hablar, conversar, y ahí los aportes de Eli, Mecha, Elio, incluso Elio siempre venía acompañado por Tito, que era alguien que lo acompañaba en esta experiencia, no actúa en la película, pero bueno, también Tito había atravesado situaciones parecidas, si se quiere, a las que atraviesa cualquier pibe, digamos, de los sectores populares, y también todos los aportes, digamos, siempre quedaron de una manera u otra en la película. Bueno, muchas gracias por esta conversación tan valiosa y, digamos, bueno, gracias Fran, gracias Mecha, gracias Elisa. Esperemos que la película siga su curso y pueda llegar a todos los lugares posibles. Bueno, les agradecemos nuevamente también a los espectadores y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en el festival. Bueno, gracias nuevamente a todos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.